Bien. Buenos días a todos, chicos, chicas. Empezaremos entonces con la clase de fisiología. Bien. Vamos a ver lo que estamos viendo, la función del aparato urinario. Rapidito vamos a ver, no es mucho. Vamos a ver primero qué es la nefrona. ¿Ya? La nefrona es la unidad fisiológica del riñón y es una estructura formada por un componente urinario y un componente vascular. ¿Ya? El componente urinario es lo que en esta imagen está con tubitos de color blanco y crema, estos de acá, que es donde se forma la orina. Y el componente vascular son los vasos sanguíneos que llegan y salen de este lugar, que nos están representando con color rojo y azul. ¿Ya? Bien, entonces, esos serían los componentes. Vamos a ver qué forman parte de cada uno. De la parte vascular, vamos a empezar con esta arteria que va a llegar teniendo sangre. Se va a llamar arteriola aferente. Esa arteriola, como ven, se divide en varios capilares que forman una estructura que, si bien el dibujo lo están mostrando así sencillo, pero es mucho más complejo, ya que se llama glomérulo. De ahí la sangre va a pasar a la arteriola que sale, que se llama arteriola eferente, que sería esta otra que sale. A ver, ahorita les voy a apuntar. Eso, ya está, me aparecieron. Ya, eso sería la arteriola eferente. Esta arteriola eferente, como ven, se va a dividir en varios ramos y va a terminar convirtiéndose en lo que es esta vénula. Ya, y de ahí va a ir la circulación general. Eso sería la parte vascular. La parte urinaria empieza en esta estructura que envuelve al glomérulo, por acá, como un casquito. Se llama cápsula de Bowman. Una cápsula de Bowman. De la cápsula de Bowman sale como un tubo que se retuerce. A eso se le llama túbulo contorneado proximal, que sería toda esta estructura que ven ahí retorciéndose. Ya es el túbulo contorneado proximal. Ese túbulo va a continuar con esta estructura más delgada que ven. Ah, no hay conexión de internet, dice. Ya. Esto de acá. Este delgadito que ven acá se le llama asa de Henle. Es el asa de Henle. Ya, luego se vuelve otra vez a hacer ancho el tubo y a retorcerse, como ven por acá. Y eso le vamos a llamar el túbulo contorneado distal. Y luego termina en esta estructura de acá, que sería el túbulo colector.
¿ya? A ese tubo colector se van a unir otras nefronas como esta. Y entonces la estructura de la nefrona. Cada riñón tiene aproximadamente 1.000.000 de estas estructuras, lo cual significa que entre los dos riñones vamos a tener 2 millones, ¿no?, de nefronas. Bien. Entonces, esa sería la nefrona. Ahora, cada unidad de estas trabaja de forma independiente. ¿Ya? Por lo tanto, la función del riñón depende de la cantidad de nefronas funcionantes. La famosa insuficiencia renal que había escuchado una vez se debe a que se han dañado más nefronas de lo que el cuerpo necesita. El cuerpo necesita como mínimo 500.000. Como tenemos 2 millones, tenemos prácticamente 1,5 millones de reserva. Pero hasta con 500.000 funcionamos bien. ¿Ya? ¿Por qué tenemos tanta reserva? Porque en el transcurso de la vida, cosas como toxinas, medicamentos, enfermedades, van dañando las nefronas. Y es normal que vayan reduciendo. Una persona de la tercera edad ya tiene cerca de los 500.000. Por eso es para ellos siempre importante valorar esta parte, porque puede que incluso ya estén en menos de 500.000, lo cual sería una insuficiencia renal. Bien. Entonces, vamos a ver ahora cómo se forma la orina. En la pizarra está escrito en texto, pero se lo voy a explicar directo acá, en el gráfico, para entender cómo funciona todo. Ya. Lo primero que hay que entender es que a nivel de la entrada y la salida del glomérulo, eso significa en este punto y en este punto, los vasos sanguíneos se pueden cerrar y abrir directamente en ese punto. ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar es que la sangre va a llevar por la arteriola aferente, esta de acá, va a llegar la sangre por ahí. ¿Ya? Entonces penetra al glomérulo ahí, entre esos vasos sanguíneos. De por sí ya la sangre trae su propia presión, eso ya sabemos, la presión arterial va a llegar ahí para que se mantenga el flujo. Pero en este punto, además de esa presión que ya trae, debido a que decía que en esos lugares las arterias se cerraban, acá, eso genera que dentro del glomérulo la presión se incremente bastante. Entonces la presión sube enormemente ahí adentro. Y entre las células no hay una unión pues perfecta, hay un espacio entre las células. Por lo tanto, esa presión va a hacer que algunas sustancias, incluida el agua, se salgan de la sangre. Por la presión es algo así como cuando exprimimos ropa, si se dan cuenta. Al apretar, le obligamos al agua a salirse. Lo mismo es acá, el agua no quiere salirse, pero al aumentarle la presión, el agua se va a empezar a salir hacia este espacio. ¿Ya? Y eso va a arrastrar consigo algunas sustancias. ¿Ya? No solamente hacer agua, va a salir junto con esa agua glucosa, proteínas pequeñas, y digo pequeñas porque las grandes no pueden salir, algunos aminoácidos, minerales, sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, urea, creatinina, ácido úrico. Ya. Todo eso sale ahí en la cápsula de Bowman y forma lo que le llamamos la orina primaria. De la orina primaria. Ahora, esa orina primaria se va a mover por el túbulo contorneado. ¿Ya? Por acá, no por esta parte. Por todo eso se va a empezar a mover la orina.
Ya. Bien. Entonces, a esta primera etapa que hemos visto ahorita, donde se forma la orina por presión, produciendo, se dan cuenta, más que todo una filtración de la sangre. En los libros dice ultrafiltrado. Y forma la orina primaria. A eso le llamamos filtración glomerular. Sería la primera etapa. Y la segunda etapa es cuando la orina entra en el túbulo contorneado. ¿Ya? Y en este túbulo contorneado, lo que va a pasar es que las células que forman el túbulo, por transporte activo y pasivo, como ya hemos visto, va a empezar a capturar algunas sustancias y las va a reabsorber hacia la sangre. Ya, o sea, va a volver a meter a la sangre. De ahí donde están, otra vez a la sangre. ¿Ya? ¿Qué sustancias se recuperan por este sistema? Por la reabsorción. Al 100% glucosa y aminoácidos. O sea, la glucosa y los aminoácidos, el 100% que salió ahí, vuelve a la sangre. ¿Ya? Lo que son los electrolitos, sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, se recuperan parcialmente, no todo. Una gran parte se va a perder en la orina. ¿Ya? Y lo que son las sustancias de desecho metabólico, como la urea, la creatinina y el ácido úrico, no se reabsorben. Por lo tanto, van a seguir en la orina. Bien, luego de que la orina ha pasado por el túbulo contorneado proximal, va a entrar a la asa de Henle. Y aquí, como es más delgadito, se va a ir frenando su avance. Y aquí pasa algo que ya hemos visto anteriormente, ósmosis. Sucede que en la anterior fase, se fijan, la desabsorción, se están sacando solutos de la orina para llevar la sangre. Se está devolviendo la glucosa, los aminoácidos, las proteínas pequeñas, parte de calcio, sodio, magnesio, potasio. Todo eso se está volviendo a la sangre. Bien, ahora, al hacer eso, movemos solutos y sabemos que el agua se puede mover a través de las membranas, ya dependiendo de la concentración de los solutos. Entonces, como estamos sacando solutos a la orina y se estamos pasando a la sangre, entonces estos solutos van a arrastrar al agua hacia la sangre de nuevo, ya por ósmosis, y eso pasa aquí dentro de lo que es el asa de Henle. Y así recuperamos parte del agua perdida y estas sustancias que no tenemos que perder, como la glucosa y los aminoácidos. Ya, hasta ahí se da la fase de reabsorción tubular. Luego la orina, que se va a llamar ahora orina secundaria, va a pasar al túbulo contorneado distal. Bien, perdón, se cortó un poco. Bien, entonces, como decía, la orina va a pasar al túbulo contorneado distal. Y aquí, las células de esta zona van a capturar de la sangre cualquier sustancia que sea exógena. Eso significa cualquier sustancia que no sirva para nada en el cuerpo, como colorantes y otras cosas que siempre nos entran en la dieta. Y van a sacarlas por secreción esta vez, ¿se acuerdan? Vesícula de secreción, hacia la sangre. ¿Ya? O sea, van a devolverle algunos compuestos más, ya, perdón, de la sangre hacia la orina. ¿Ya? Estos compuestos que eran externos al organismo y no son normales, van a ser botados de esta manera a la orina. Esta fase se llama fase de secreción tubular. ¿Ya? Luego ya la orina, que es la orina formada o orina terminal, va a empezar a juntarse en el tubo colector. ¿Ya? Y así se forma la orina. ¿Ya? Bien, al hacer esa función de la orina, ya van regulando algunas funciones que veíamos ayer
al último de la clase, ¿no? Acuérdense que decíamos que la orina se encarga de unas funciones. Una de ellas decía regular el equilibrio hidroelectrolítico. Si se dan cuenta, ahí va a botarse el agua, sodio y potasio que estuviese en exceso o se va a absorber, ¿ya? Y todo tiene que ver con la presión. Si se acuerdan, cuando vimos en hemodinámica, habíamos dicho que la presión dependía de, y seguimos una cadenita, ¿no? Gasto cardíaco, volumen sistólico, retorno venoso, así. Ya, llegamos hasta la bulimia. Ya hemos dicho que la bulimia estaba compuesta por un componente sólido y un componente líquido. Ahora, si ustedes toman mucha agua, esa agua se va a ir a la sangre, aumentando el componente líquido, lo cual aumentaría la bulimia y eso haría que mi presión suba. A nivel de acá del riñón también la presión subirá y eso producirá que salga más orina hacia la cápsula de Bowman y obviamente así vamos a botar exceso de agua. ¿Ya? Lo mismo a la inversa, si no consumo mucha agua, la presión va a bajar y entonces va a salir menos agua hacia la cápsula de Bowman. ¿Ya? Y así regularíamos el equilibrio del agua y los electrolitos. En cuanto a la presión arterial, que es otras funciones, al botar más líquido o frenar la entrada más líquido, corregimos la bulimia y así se puede corregir la presión arterial. Bien. Entonces, así trabaja la nefrona. ¿Ya? Bien. Así también botaríamos las sustancias de desecho. Están viendo que el ácido úrico, la urilacreatinina, ya no se absorbe una vez que sale, entonces saldría también en la orina. ¿Ya? Bien. Vamos a ver cómo el riñón controla la presión arterial. ¿Ya? Para eso hay un aparato que se llama aparato yuxtaglomerular. Son un grupo de células que quedan localizadas en la nefrona. A ver, vamos a otra imagen de repente. Lo veamos mejor. Bueno, me pido la imagen, pero vamos a ver este gráfico donde se ve una nefrona un poquito diferente a la que tenemos ahí en la pizarra. Esta nefrona que tenemos ahorita es más para explicar sus partes, ya. Pero aquí en esta imagen, que está un poquito de repente borroso, pero es la misma nefrona, las mismas partes. Ya, la única diferencia está el túbulo contorneado distal. Fíjense, este en contacto con el glomérulo y la arteriola aferente y eferente. ¿Ya? Bien, eso para hacer notar en este dibujo. El aparato glomerular son un grupo de células que se encuentran acá en esta parte de acá, ahí. Pero sucede que normalmente en ese mismo lugar se encuentra esto. Por eso en este dibujo lo están dibujando separado para hacerlo notar mejor. Pero todo el aparato, lo que es el túbulo contorneado distal, normalmente está pegado a esta zona. ¿Ya? Ahora, entre lo que es este túbulo contorneado distal y la entrada de la arteria y la salida de la arteria, hay unas células que su función de ellas es controlar la presión arterial y la concentración de sodio.
si cualquiera de estas dos sustancias, perdón, si cualquiera de estas dos cosas, la presión o el sodio baja, entonces van a botar hacia la sangre una sustancia llamada renina. ¿Ya? Eso vamos a poner por acá. Bien, entonces ya saben que el aparato cerebromedular es el que bota la renina, ¿no? Eso a través del riñón. Entonces, el hígado, que lo vamos a abreviar acá, hígado, ¿sí? Y produce una proteína llamada angiotensinógeno, ¿ya? Vamos a escribir porque sí, es larguito poco, ¿no? Ahí está, bien. Angiotensinógeno. Eso produce el hígado. Esta sustancia, el angiotensinógeno, es inactiva, no hace nada. ¿Ya? Sin embargo, cuando el riñón, que lo pondremos aquí abajo, bota la renina, ya lo veremos igual, riñón, bota a la renina. Cuando estas dos sustancias se juntan, forman otra sustancia llamada angiotensina. Entonces, esta más esta se van a juntar y van a formar la angiotensina 1. Ya, que lo vamos a abreviar así, AN y el 1. De la angiotensina 1. Esta ya tiene actividad. Sin embargo, la angiotensina 1 va a circular por la sangre y en pulmón tenemos una enzima que es la enzima convertidora de angiotensina, justamente, que la vamos a abreviar, ya, enzima convertidora de angiotensina. Entonces, esta enzima lo que va a hacer es convertir esta angiotensina 1 en angiotensina 2. Ya, vamos a poner aquí la angiotensina 2. Bien. Ahora, estas dos sustancias van a tener un efecto vasoconstrictor. ¿Ya? Eso significa que ambas me producen vasoconstricción, que la abreviaremos con BC, y eso me aumenta la resistencia vascular, que eso habíamos visto en hemodinámica, me aumenta la resistencia vascular, eso me aumentaría, por lo tanto, la presión arterial, ¿ya? Sin embargo, la angiotensina 2 también se va a ir a la glándula suprarrenal. La glándula, vamos a poner así, suprarrenal. También vamos a abreviar. Entonces, esta angiotensina 2 va a la glándula suprarrenal y la glándula suprarrenal va a producir una sustancia llamada aldosterona, ya que es otra hormona. Ya. Esta aldosterona va a viajar por la sangre ya está. Va a viajar por la sangre hacia el riñón. Y en el túbulo que estamos viendo al rato, la ACG y el túbulo contenedor proximal, le va a ordenar que incremente la absorción de sodio. Y al absorber más sodio, va a absorber más agua. Por lo tanto, la aldosterona va a hacer que aumente la volemia. ¿Ya? Y de esa manera puede subirme la presión arterial. Entonces, como ven,
el riñón usa dos mecanismos para controlar la presión arterial. Controla lo que es la resistencia vascular al incrementarla y controla la volemia. Si ambos aumentan, también va a aumentar la presión arterial. ¿Ya? Ahora, si pasase lo contrario, que sería que la presión baje, entonces no se produciría renina, no se produciría angiotensina 1 ni 2, ni torlemas, y por lo tanto la volemia se empezará a retener o aumentar, y eso me generará cambios en la presión arterial. ¿Ya? Entonces, están viendo que cuando hay cambios en la presión, a través de estos mecanismos se puede bajar o subir la presión arterial. ¿Ya? Y el riñón participa con el controlador, porque las demás sustancias están, ¿no? Por ejemplo, en el hígado bota la sangre de esta sustancia que no hace nada. El pulmón también bota sustancia que no hace nada, a menos que haya renina. Por lo tanto, en este caso, la molécula más importante es la riñón, la renina. Este mecanismo de control de presión arterial me va a controlar la presión a largo plazo, ya que cuando nuestra presión baja, como habíamos visto en hemodinámica, lo primero que va a hacer, que va a aumentar, perdón, es la frecuencia cardíaca. En otras palabras, el corazón. El corazón, por lo tanto, me corrige la presión por cortos periodos de tiempo, no solo bien que es músculo y que puede entrar en fatiga. Entonces va a subir la frecuencia, pero tiene su límite. Hasta mientras este mecanismo que estamos hablando va arrancando, porque esto es un mecanismo rápido, tarda por unas 24 horas en empezar a funcionar. ¿Ya? Y de a poco se va a ir haciendo cargo del control de la presión arterial conforme el corazón va bajando su frecuencia. Entonces, este sistema que están viendo ahorita es el que controla principalmente la presión arterial, ¿ya? A través de la renina. Bueno, así entonces el riñón controla la presión arterial. Bien, la última función del aparato urinario del riñón es liberar una sustancia llamada eritropoyetina. Ahora, ¿qué hace esta sustancia? Sucede que a nivel del glomérulo, que veíamos ratito, hay unas células que detectan la concentración de oxígeno en la sangre. Si este oxígeno empieza a bajar, eso es detectado por estas células y botan hacia la sangre eritropoyetina. Esta sustancia va a ir a la médula espinal, perdón, médula ósea, y le va a ordenar que empiece a botar más glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces la eritropoyetina controla la producción de glóbulos rojos. Lo que es el cerebro, el hígado, el pulmón, corazón, también producen eritropoyetina, pero muy poquito. El 90% es producido por el riñón. Por lo tanto, no interesa si los otros producen o no, porque el riñón es el principal productor de eritropoyetina. Si esa eritropoyetina falta, entonces la persona va a empezar a tener anemia. Por eso debe ver, los pacientes renales viven con anemia. Y cuando le hacemos la diálisis, le colocamos eritropoyetina para que recupere los glóbulos rojos. Bien, entonces, eso sería cómo trabaja el riñón. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos entonces aparato reproductor femenino, que es el que nos interesa. Bien, lo primero de todos que vamos a ver es qué es la menstruación. Ya, la menstruación entonces, como ven, es el desprendimiento de la capa interna llamada endometrio. Esta capa interna llamada endometrio
es donde se recibe al embrión para que ahí empiece a crecer. Ya lo vamos a ver acá. Acá, en esta imagen. Ya, este es el útero. Y esta capa de adentro que ven es el endometrio. Esa capa se desprende durante la menstruación y va a volver a crecer una nueva. Ahora, al desprenderse, es como si nos sacase la piel, ¿se dan cuenta? Entonces va a sangrar bastante. Por eso el primer día sale sangre. Pero esto que es sólido va a salir y va a quedarse aquí en la cavidad uterina. Ahí sus células, cuando se van muriendo, van liberando sustancias digestivas, como las que hemos visto cuando vimos el aparato digestivo, lipasas y otros, y esto empiezan a digerir al endometrio que se ha desprendido, haciendo que se vuelva líquido. Eso se llama licuefacción. ¿Ya? Y ya una vez estando líquido, empieza a salir también. Por eso el segundo día, generalmente la menstruación cambia de color y de olor, ya que es sangre mezclado con endometrio que está hecho líquido. ¿Ya? Y al otro mes va a crecer un nuevo. ¿Ya? Y así todos los meses. Bien. La duración normal de una menstruación, como ven, debe ser de 3 a 7 días. Ya puede ser 5 o 6. Antes de eso puede verse a deficiencia hormonal y en exceso puede verse a tumores, ¿no? Y otros problemas, pero principalmente tumores. Pues están viendo de durar de 3 a 7 días. Más de eso ya es considerado anormal. Eso es entonces una menstruación. Luego tenemos la menarca, que simplemente es la primera menstruación en la vida de una mujer. Entonces, la menarca, no se olvide, es la primera menstruación. ¿Ya? Generalmente cuando preguntamos eso a una persona mayor, no se acuerda la fecha, así que ponemos la edad, ¿no? ¿Ya? Pero cuando hablamos de menarca, es la primera menstruación, no se olvide, en la vida de una mujer. Va a ocurrir entre los 10 y 16 años de edad. Antes de los 10 se considera pubertad precoz y siempre es peligroso, hay que investigar por qué le está pasando. Y después de los 16 ya puede verse hipotrofia o atrofia de las gónadas, los ovarios en la mujer. ¿Ya? Habría que investigar también la causa. ¿Ya? Entonces lo esperable es entre los 10 y los 16. Eso puede variar dependiendo de 3 factores, como ven también ahí en la pizarra. Factores como el estado nutricional, la dieta, por ejemplo, ya que lo que regula la menstruación y todo son hormonas. Y estas hormonas usan como materia prima el colesterol, una forma de grasa. Ya, por lo tanto, una persona que está flaquita, no consume grasas, probablemente va a tener retraso en su primera menstruación, o sea, va a tardar en aparecer. En cambio, si es gordita y consume grasitas, va a ser más rápido. ¿Ya? Los antecedentes genéticos se refiere a lo que se hereda. A qué edad le vino a la madre, a qué edad le vino a la abuela, etc. Y en cuanto al lugar donde vive, más que todo se refiere a la altura. Se ha visto que en el interior, por ejemplo, en la altura, a las mujeres les suele venir su primera menstruación entre los 14 y los 16. En cambio, si nos vamos a la costa, a nivel del mar, suele ser a la inversa, suele venir entre los 10 y los 12. Aquí en Santa Cruz, por ejemplo, estamos entre los 14 y los 16, lo que es la edad normal para la primera menstruación. Bien, eso sería entonces la menarca. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces como se va a cortar, ya hablamos en la otra sesión de lo que es la menopausia, de que nos tocaría hablar.
la menopausia. Bien, vayan saliéndose y entrando a la otra sesión.